Buenas noches, tengan todos y sean muy bienvenidos a nuestra reunión semanal de la lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 172, la entrada a Jerusalén. Antes de iniciar, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Documento 172, la entrada a Jerusalén. Jesús y los apóstoles llegaron a Betania poco después de las 4 de la tarde del viernes 31 de marzo del año 30 después de Cristo. O sea, exactamente una semana antes, porque el próximo viernes sería 7 de abril y ya sabemos el suceso de ese día. Lázaro, sus hermanas y sus amigos los aguardaban. Como venían tantas personas todos los días para hablar con Lázaro de su resurrección, le dijeron a Jesús que habían arreglado que pernoctara con un creyente vecino, un tal Simón, que desde la muerte del padre de Lázaro era el caudillo de la pequeña aldea. Esa tarde Jesús recibió a muchos visitantes y la gente común de Betania y Betfagé hizo todo lo que pudo para que sintiera que era bienvenido. Aunque muchos pensaban que Jesús iba ahora a Jerusalén desafiando abiertamente el decreto de muerte del Sanedrín para proclamarse rey de los judíos, la familia de Betania, Lázaro, Marta y María, se daba cuenta más plenamente de que el maestro no era esa clase de rey. Sentían vagamente que esta podía ser su última visita a Jerusalén y Betania. Los altos sacerdotes fueron informados de que Jesús estaba en Betania, pero decidieron que era mejor no intentar tratar de arrestarlo cuando se encontraba entre sus amigos. Decidieron aguardar su venida a Jerusalén. Jesús sabía todo esto, pero estaba majestuosamente calmo. Sus amigos no lo habían visto nunca tan compuesto y congenial. Aún los apóstoles estaban sorprendidos de que se le viera tan poco preocupado en el momento mismo en que el Sanedrín había pedido a todos los judíos que se lo entregaran. Mientras el maestro dormía esa noche, los apóstoles lo vigilaban de dos en dos y muchos de ellos estaban armados con espada. A la mañana siguiente temprano, aun siendo sábado, los despertaron cientos de peregrinos que venían de Jerusalén para ver a Jesús y a Lázaro, a quien había resucitado después de muerto. Así que aunque era sábado, madrugaron todos ellos a ir a visitarlo y a conocer, poder hablar con Jesús. Uno, el sábado en Betania. Los peregrinos que provenían de fuera de Judea, así como también las autoridades judías, se preguntaban, ¿qué pensáis? ¿Vendrá Jesús a las festividades? Por lo tanto, cuando el pueblo oyó que Jesús estaba en Betania, se alegraron, pero los altos sacerdotes y los fariseos estaban un tanto perplejos. Se alegraban de tenerlo bajo su jurisdicción, pero estaban un tanto desconcertados por su audacia. Recordaban que en su previa visita a Betania resucitó a Lázaro del mundo de los muertos, y Lázaro se estaba volviendo un problema serio para los enemigos de Jesús. 6 días antes de la Pascua, al atardecer, después del sábado, todo el pueblo de Betania y Betfagé se reunió para celebrar la llegada de Jesús con un banquete público en la casa de Simón. Esta cena era en honor tanto de Jesús como de Lázaro. Se la celebró en desafío al Sanedrín. Marta dirigía a los que servían la comida. Su hermana María estaba entre las mujeres espectadoras, puesto que no era costumbre de los judíos que las mujeres se sentaran en los banquetes públicos. También estaban presentes los agentes del Sanedrín, pero temían apresar a Jesús en medio de sus amigos.
Jesús conversó con Simón sobre el antiguo Josué, cuyo nombre él mismo llevaba, y recitó la historia de cómo habían venido Josué y los israelitas a Jerusalén a través de Jericó. Al comentar sobre la leyenda de los muros de Jericó que se derrumbaron, Jesús dijo: No me preocupan los muros de ladrillo y piedras, pero quisiera derrocar los muros del prejuicio, la mojigatería y del odio que se alzan frente a esta predicación del amor del Padre por todos los hombres. El banquete prosiguió en forma alegre y normal, excepto que todos los apóstoles estaban insólitamente taciturnos. Jesús estaba excepcionalmente alegre y jugó con los niños hasta el momento de sentarse a la mesa. No pasó nada fuera de lo ordinario hasta cerca del cierre del festín, cuando María, la hermana de Lázaro, se separó del grupo de mujeres espectadoras, adelantándose a donde Jesús estaba reclinado en el sitio de honor. Abrió una gran vasija de alabastro que contenía un ungüento muy raro y costoso. Después de ungir la cabeza del maestro, empezó a aplicar el ungüento sobre los pies de Jesús, soltándose luego el cabello y secándole los pies con su cabello. El olor del ungüento impregnó todo el recinto y todos los presentes se sorprendieron de lo que María había hecho. Lázaro no dijo nada, pero algunos de los presentes comenzaron a murmurar, manifestando indignación porque un ungüento tan caro se usara de esa manera. Judas Iscariote se dirigió donde Andrés estaba reclinado y le dijo: ¿Por qué no se ha vendido ese ungüento y se ha dado el dinero para alimentar a los pobres? Deberíais decirle al maestro que censure este derroche. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban y oyendo lo que decían, apoyó la mano sobre la cabeza de María, que estaba arrodillada a su lado, y con una expresión compasiva en su rostro dijo: Dejadla cada uno de vosotros. ¿Por qué queréis molestarla cuando veis que ella ha hecho una buena cosa en su corazón? A vosotros los que murmuráis y decís que este ungüento se ha debido vender y el dinero donar a los pobres, yo os digo que los pobres estarán siempre con vosotros y podréis ministrarles en cualquier momento que os parezca apropiado. Pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto iré a mi Padre. Esta mujer viene guardando este ungüento desde hace mucho tiempo para ungir mi cuerpo en su entierro. Si ahora le parece bien ungirme en anticipación de mi muerte, esa satisfacción no le será negada. Con esta acción María os censura a todos vosotros porque ella manifiesta así su fe en lo que yo he dicho sobre mi muerte y ascensión a mi Padre en el cielo. Esta mujer no será censurada por lo que ha hecho esta noche. Más bien yo os digo que en todas las eras por venir, donde quiera que se predique este evangelio en el mundo entero, se relatará lo que ella ha hecho en memoria suya. Fue a causa de este reproche, interpretado como una censura personal, que Judas Iscariote decidió vengar sus sentimientos heridos. Muchas veces había tenido subconscientemente estas ideas, pero ahora se atrevía a tener estos pensamientos malvados en su mente consciente y abierta. Muchos otros lo alentaron en esa actitud, puesto que el costo de este ungüento era una suma equivalente a lo que ganaba un hombre durante un año, suficiente para proveer pan a 5.000 personas. Pero María amaba a Jesús. Ella había proveído este precioso ungüento para embalsamar su cuerpo a la hora de su muerte, porque creía en sus palabras cuando él les anticipó que debía morir, y si ella cambiaba de idea y elegía otorgar esta ofrenda al maestro mientras él aún estaba vivo, nadie debía impedírselo. Tanto Lázaro como Marta sabían que María había ahorrado por mucho tiempo el dinero con el cual compró la vasija de espicanardo y aprobaban de todo corazón su anhelo en este asunto, porque eran ricos y podían permitirse fácilmente esta ofrenda. Cuando los altos sacerdotes se enteraron de esta cena en Betania en honor de Jesús y Lázaro,
Consultaron entre ellos para ver qué debían hacer con Lázaro y finalmente decidieron que Lázaro también debía morir. Concluyeron atinadamente que sería inútil matar a Jesús si permitían que Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos, siguiera viviendo. Pues entonces vemos aquí cómo comienza Jesús a vivir su última semana en este planeta. Y entonces nos encontramos principalmente aquí con esta actividad de ese almuerzo especial que se le hizo en honor y la acción que hizo María al ungirlo, ¿verdad? Y es cierto que hasta el día de hoy, siempre que se narra esta historia, pues se comenta ese suceso de que lo que María hizo, siempre se recuerda por eso, porque utilizó ese ungüento que era costoso, pero que ella ahorró por un buen tiempo y poco a poco fue proveyendo hasta que lo pudo comprar. Además, pues ellos, a parecer, era una familia de cierta capacidad económica y pudieron tenerlo. Si hay algún comentario, pregunta al respecto, pues entonces continuamos. 2. Domingo por la mañana con los apóstoles. Este domingo por la mañana, en el hermoso jardín de Simón, el maestro llamó a su alrededor a sus 12 apóstoles y les impartió sus instrucciones finales de preparación antes de entrar a Jerusalén. Les dijo que él probablemente pronunciaría varios discursos y enseñaría muchas lecciones antes de volver al Padre, pero exhortó a los apóstoles que no realizaran obra pública durante la estadía de Pascua en Jerusalén. Les instruyó que permanecieran cerca de él y que vigilaran y oraran. Jesús sabía que muchos de sus apóstoles y seguidores inmediatos ceñían espadas bajo el manto, aún en ese momento, pero no se refirió en nada a este hecho. Estas instrucciones matutinas comprendieron un breve repaso del ministerio de ellos desde el día de su ordenación cerca de Capernaum hasta este día en que se preparaban para entrar a Jerusalén. Los apóstoles escucharon en silencio sin hacer preguntas. Esa mañana temprano, David Zebedeo entregó a Judas los fondos obtenidos de la venta del equipo del campamento de Pella. Y Judas, a su vez, colocó la mayor parte de este dinero en las manos de Simón, su anfitrión, para que lo custodiara en anticipación de las exigencias de dinero cuando fueran a Jerusalén. Después de la conferencia con los apóstoles, Jesús conversó con Lázaro y lo amonestó a que no sacrificara su vida al espíritu vengativo del Sanedrín. Por obedecer esta admonición, Lázaro, pocos días después, huyó a Filadelfia cuando los oficiales del Sanedrín enviaron varios hombres para que lo arrestaran. En cierto modo, todos los seguidores de Jesús tenían la sensación de una crisis inminente, pero no se percataron plenamente de la seriedad de la situación debido al tono inusitadamente alegre y al excepcional buen humor del maestro. Sabiendo Jesús lo que se venía y sin embargo mantuvo una buena actitud, dice que alegre, que tranquilo, con calma, y pues eso de alguna manera también estimulaba a sus apóstoles y sus discípulos más inmediatos. Vemos aquí, me llama la atención el hecho de que se le entrega el botín a Judas. Siempre en el cristianismo tradicional se habla de Judas como ladrón y que se robaba las ofrendas o los diezmos, el dinero que él cuidaba, pero en el libro de Urantia no vemos esa actitud en Judas. Su problema fue otro, pero no que se robara el dinero que tenía bajo su custodia. Vemos cómo lo entregó a Simón, que Simón era pues el señor dueño de la casa donde se estaba hospedando Jesús y algunos de los discípulos y apóstoles, porque en la casa de Lázaro pues como que iba mucha gente a quererlo ver y conversar con él sobre el suceso de su resurrección. Y entonces Judas en ese sentido, la imagen que yo tengo con lo que leo en el libro antes es que era tal vez de todo, pero ladrón no era.
Al menos esa es la idea que yo tengo. Si hay algún otro comentario, así, Aníbal. Yo me preguntaba si los apóstoles sabían quién era realmente él, si Jesús les llegó a decir que él era el creador del universo local, porque si ellos supieran eso, no hubieran criticado nada. Yo no recuerdo en el libro de Antioquía que él les haya dicho directamente eso, no. Él se presentaba como hijo de Dios, pero no que él fuera el creador y que fuera el creador de un universo local. Ellos no entenderían qué es eso de un universo local, que un superuniverso, que una galaxia. Todos esos términos para esa época pues no tendrían ningún sentido. Yo creo que eran palabras que ni existían en el vocabulario. Eh, Hoy en día, pues nosotros sí ya entendemos eso. Pero entonces Jesús les enseñó lo que en su momento y su mente y su cultura les permitía pues entender. Resumiendo, pues creo yo que Jesús nunca les dijo eso, por lo menos en el libro de Antioquía no hay evidencia. Nos dice en el libro que muchas veces hablaron muchas cosas que no están narradas, qué es lo que se dijo, y aquí hablaron entre ellos. Pero no creo que haya sido precisamente algo así. No, no, porque eso no hubiera sido lo correcto en ese momento para las mentes pues, de ellos, ¿verdad? Bueno, pues entonces los dejo ahora con Flor para que continuemos. Muchas gracias, Carlitos. 3. La partida a Jerusalén. Betania estaba a unos 3 kilómetros del templo y era la 1:30 de la tarde de ese domingo cuando Jesús se preparó para salir a Jerusalén. Tenía un sentimiento de afecto profundo por Betania y su pueblo sencillo. Nazaret, Capernaum y Jerusalén lo habían rechazado, pero Betania lo había aceptado, había creído en él. Fue en esta pequeña aldea en la cual prácticamente todo hombre, mujer y niño era creyente, donde eligió realizar la obra más grande de su autootorgamiento terrenal, la resurrección de Lázaro. No hizo resucitar a Lázaro para que creyeran los aldeanos, sino más bien porque ellos ya creían. Durante toda la mañana Jesús pensó en su llegada a Jerusalén. Hasta ese momento había procurado siempre suprimir toda aclamación pública de que él fuera el Mesías, pero ahora la situación era distinta. Se estaba acercando al fin de su carrera en la carne. El Sanedrín había decretado su muerte y no había peligro en permitir que sus discípulos dieran libre expresión a sus sentimientos, cosa que ocurriría si él eligía hacer una entrada formal y pública a la ciudad. Jesús no decidió realizar esta entrada pública a Jerusalén como su último intento por conseguir el favor popular, ni tampoco en un intento final de obtener el poder. Tampoco lo hizo para satisfacer los deseos humanos de sus discípulos y apóstoles. Jesús no se hacía las ilusiones de soñador quimérico. Él bien sabía cuál sería la conclusión de su visita. Habiendo decidido hacer una entrada pública a Jerusalén, el maestro se enfrentó con la necesidad de elegir un método apropiado para ejecutar esta decisión. Jesús reflexionó sobre todas las así llamadas profecías mesiánicas más o menos contradictorias, pero parecía que había una sola que fuera apropiada para sus fines. La mayoría de estas declaraciones proféticas hablaban de un rey, el hijo y sucesor de David, un libertador temporal, audaz y agresivo que liberaría a Israel del yugo de la dominación extranjera. Pero había un pasaje en las Escrituras que a veces había sido asociado con el Mesías por parte de aquellos que más defendían el concepto espiritual de su misión. Jesús lo consideró el más apropiado como guía para su proyectada entrada a Jerusalén. Este pasaje se encontraba en Zacarías y decía: Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Es justo y trae salvación. Viene como viene el humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aquí está la referencia de dónde encuentran ese pasaje. Un rey guerrero siempre entraba a una ciudad montado a caballo. Un rey en misión de paz y amistad siempre entraba cabalgando un asno. Jesús no quería entrar a Jerusalén a caballo, pero estaba dispuesto a entrar en paz
y con buena voluntad como el Hijo del Hombre cabalgando un jumento. Durante mucho tiempo y mediante una enseñanza directa, Jesús trató de convencer a sus apóstoles y a sus discípulos que su reino no era de este mundo, que era un asunto puramente espiritual, pero no había tenido éxito en ese esfuerzo. Ahora, lo que no había conseguido hacer mediante una enseñanza clara y personal, lo intentaría realizar con un gesto simbólico. Por lo tanto, inmediatamente después del almuerzo, Jesús llamó a Pedro y Juan y después de decirles que fueran a Betfagé, una aldea vecina un tanto retirada de la carretera principal y a corta distancia al noroeste de Betania, agregó: Id a Betfagé, y cuando lleguéis al empalme de los caminos encontraréis el potro de un jumento allí atado. Desatadlo y traedlo con vosotros. Si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decid simplemente: el maestro lo necesita. Cuando los dos apóstoles llegaron a Betfagé, tal como les había pedido el maestro, encontraron el potro atado cerca de su madre en la calle, junto a una casa de esquina. Cuando Pedro comenzó a desatar el potro, vino el dueño y preguntó por qué hacían ellos eso. Y cuando Pedro le respondió tal como Jesús les había indicado, el hombre dijo: si vuestro maestro es Jesús de Galilea, podéis llevaros al potro. Así pues, ellos regresaron trayendo al potro. Ya varios cientos de peregrinos se habían reunido alrededor de Jesús y de sus apóstoles. Desde media mañana se habían detenido muchos visitantes que pasaban camino a la Pascua. Mientras tanto, David Zebedeo y algunos de sus ex asociados mensajeros decidieron dirigirse deprisa a Jerusalén, donde eficazmente difundieron la buena nueva entre los gentíos de peregrinos visitantes alrededor del templo de que Jesús de Nazaret entraría triunfalmente a la ciudad. Por consiguiente, varios miles de estos visitantes se congregaron para recibir a este profeta y hacedor de portentos del cual tanto se hablaba, quien algunos creían que era el Mesías. Esta multitud, al salir de Jerusalén, encontró a Jesús y a la multitud que iban a la ciudad poco después de que franquearan la cima del Oliveto y habían comenzado su descenso hacia la ciudad. Al comenzar la procesión en Betania, había gran entusiasmo en las multitudes festivas de discípulos, creyentes y peregrinos visitantes, muchos provenientes de Galilea y Perea. Justo antes de partir, las 12 mujeres del cuerpo original de mujeres, acompañadas por algunas de sus asociadas, llegaron al lugar y se unieron a esta singular procesión que procedía jubilosamente hacia la ciudad. Antes de empezar, los gemelos Alfeo pusieron sus mantos sobre el asno y lo sostuvieron mientras se subía el maestro. A medida que la procesión procedía hacia la cima del Oliveto, el gran gentío festivo arrojaba sus indumentos al suelo y traía ramas de los árboles cercanos para hacer una alfombra de honor para el potro que traía al Hijo Real, al Mesías prometido. Al proceder la multitud jubilosa hacia Jerusalén, comenzaron a cantar, es decir, a gritar al unísono el salmo: Hosana al Hijo de David. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bendito sea el reino que baja del cielo. Jesús se mostró alegre y despreocupado hasta que llegaron a la cumbre del Oliveto, donde se abría la vista panorámica de la ciudad con las torres del templo. Allí el maestro detuvo la procesión y en un gran silencio cayó sobre todos mientras lo contemplaban llorar. Bajando los ojos a la vasta multitud que venía de la ciudad para recibirlo, el maestro, con mucha emoción y con voz entrecortada, dijo: Oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido, aún tú por lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a la paz que podrías haber tenido tan libremente, pero ya están para ocultarse de tus ojos estas glorias. Estás por rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto llegarán los días en que tus enemigos abrirán trincheras alrededor de ti y serás sitiada por doquier. Te destruirán completamente, pues no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto caerá sobre ti
porque no supiste reconocer el momento de tu visitación divina. Estás por rechazar el don de Dios y todos los hombres te rechazarán a ti. Cuando terminó de hablar, comenzaron el descenso del Oliveto y finalmente se reunieron con la multitud de visitantes que venía de Jerusalén, con ramas de palma, gritando hosanas y de otras maneras expresando regocijo y sentimientos de comunidad. El maestro no había planeado que estas multitudes salieran de Jerusalén a su encuentro. Esta fue obra de otros. Él nunca premeditaba nada que fuera de afecto dramático. Juntamente con la multitud que salió para recibir al maestro, también había muchos fariseos y otros enemigos de él. Tan perturbados estaban por esta explosión repentina e inesperada de aclamación popular que temieron arrestarlo por no precipitar actos abiertos de rebeldía de la plebe. Mucho temían la actitud del gran número de visitantes que tanto habían oído hablar de Jesús y que muchos de ellos creían en él. A medida que se acercaban a Jerusalén, la multitud se volvió más expresiva, tanto que algunos de los fariseos se abrieron paso hasta donde estaba Jesús y le dijeron: Instructor, debes censurar a tus discípulos y exhortarlos a que su conducta sea más digna. Jesús respondió: Es justo que estos hijos le den la bienvenida al Hijo de la Paz, a quien han rechazado los altos sacerdotes. Sería útil pararlos, perdón, sería inútil pararlos, no sea que estas piedras junto al camino griten quejándose. Los fariseos se adelantaron deprisa a la cabeza de la procesión para volver al Sanedrín, que estaba en sesión en ese momento en el templo, e informaron a sus asociados: He aquí que todo lo que hacemos es en vano. Estamos confundidos por este Galileo. La gente se vuelve loca por él. Si no lo paramos a estos ignorantes, todo el mundo les seguirá. No se puede, en realidad, nos dicen los reveladores, asignar un significado profundo a esta explosión superficial y espontánea de entusiasmo popular. Esta recepción, aunque jubilosa y sincera, no indicaba una convicción real ni profunda en el corazón de esta multitud festiva. Estas mismas multitudes estuvieron igualmente dispuestas a rechazar de inmediato a Jesús más tarde en esa semana, cuando el Sanedrín tomó una posición firme y decidida contra él, y cuando se desilusionaron al darse cuenta de que Jesús no iba a establecer el reino de acuerdo con sus expectativas largamente acariciadas. Pero toda la ciudad estaba altamente agitada, puesto que todos preguntaban: ¿quién es este hombre? Y la multitud contestaba: este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. ¡Wow! Si usamos la imaginación y nos ponemos en ese momento, hay dos momentos que deben ser bien interesantes. El simple hecho de Jesús subiéndose al burrito y luego avanzando, eso debe ser tierno y lindo. No sé cómo Jesús, que era alto, grande, estaba encima de un burrito. Qué privilegio para el burrito, por un lado. Por otro lado, la humildad de ese uso, ¿no? Y debió de haber sido bonito ver a toda la gente animada, viendo cómo entraba y cómo llegaba, alabándolo. Como también debió de haber sido bien difícil y contrastante detener la procesión y verlo llorando. Y además las palabras que estaba diciendo. Y ahí claramente estaba diciendo lo que iba a ser el futuro en ese momento de lo que fue posteriormente en Jerusalén. Y bueno, Aníbal, adelante. Jesús sabía que el templo iba a ser destruido. A lo largo de los documentos que siguen, también vamos a ver que Jesús varias veces menciona lo mismo. Y creo yo que si hubieran aceptado su enseñanza, hubiera habido una forma más política o diplomática o con más amor o con más cariño, con más en la relación política entre Roma, entre lo que era Jerusalén. Hubiera sido otro el carácter de las negociaciones, llámale así, o de las relaciones
políticas, administrativas, etcétera, entre toda el área. Y quizá no hubieran llegado a conflictos como el que finalmente llegaron, que provocaron la entrada a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén en ese tiempo. Pero Jesús lo dijo muchas veces. E inclusive, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo les dice que se vayan, pero no me voy a adelantar para que lo veamos después. Ya vamos a platicar más de ese tema. Sí, Jesús dijo todo. Y una cosa, con respecto a lo que decías hace ratito de si Jesús dijo que era el, no dijo que el soberano de un universo local, no dijo eso exactamente, pero dijo, por ejemplo, muchas ovejas tengo que no son de este redil. O sea, de muchas maneras él dijo muchas cosas. Claro, el marco de referencia de la gente de ese tiempo no permitía entender todo eso, pero de que dijo muchísimo, dijo todo, de acuerdo, claro, al contexto de la época, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Si no, le paso el micrófono a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 4. La visita al templo. Mientras los gemelos Alfeo devolvían el asno a su dueño, Jesús y los 10 apóstoles se separaron de sus asociados inmediatos y anduvieron caminando por el templo observando los preparativos para la Pascua. No hubo intento alguno de molestar a Jesús, puesto que el Sanedrín mucho temía al pueblo, y esa era, después de todo, una de las razones por las cuales Jesús había permitido que la multitud lo aclamara de esa manera. Los apóstoles no comprendían que era este el único procedimiento humano que podía resultar eficaz en prevenir el inmediato arresto de Jesús a su entrada a la ciudad. El maestro deseaba dar a los habitantes de Jerusalén, poderosos y humildes, así como también a las decenas de miles de visitantes de la Pascua, una oportunidad más, la última, de escuchar el Evangelio y recibir, si lo quisieran, al Hijo de la Paz. Ahora pues, mientras progresaba la tarde y las multitudes se iban en busca de alimentos, Jesús y sus seguidores inmediatos quedaron solos. ¿Qué día tan extraño había sido? Los apóstoles estaban pensativos, pero enmudecidos. Nunca en todos los años de asociación con Jesús ellos habían visto un día como este. Por un momento se sentaron junto al tesoro, observando a la gente que entregaba sus contribuciones. Los ricos echaban mucha cantidad en el arca de las ofrendas, y todos daban algo de acuerdo con sus posibilidades. Finalmente llegó una pobre viuda, vestida pobremente, y observaron que ella echó 2 blancas, monedas pequeñas de cobre, en el arca. Dijo Jesús, llamando la atención de los apóstoles sobre la viuda: Prestad atención a lo que acabáis de ver. Esta pobre viuda echó más que todos los demás, porque todos los demás, de lo que les sobraba, echaron una pequeña parte como don. Pero esta pobre mujer, aunque está necesitada, dio todo lo que tenía, aún su sustento. A medida que progresaba la tarde, anduvieron por los patios del templo en silencio, y una vez que Jesús observó otra vez estas escenas familiares, recordando sus emociones relacionadas con sus visitas previas, sin exceptuar la primera, dijo: Vayamos a Betania para descansar. Jesús, con Pedro y Juan, fueron a la casa de Simón, mientras que los demás apóstoles se alojaron con sus amigos de Betania y Betfagé. Pues aquí yo diría que lo de resaltar es ese mensaje que Jesús allí les quiere dar al ver a esa pobre anciana que dio realmente todo lo que tenía, como él mismo lo dice. 2 centavitos y eso era todo, hasta su sustento estaba allí. Mientras que los demás suelen hacer como muchas veces hacemos nosotros, damos de lo que nos sobra. Si nos sobra, pues damos. Si no, no. Primero lo mío y primero mi familia. Y es difícil, es una situación que uno no puede juzgar y cada uno en su momento habrá tenido una situación así o una anécdota que comentar de cuando
tenemos que dar algo, ¿hasta dónde damos? Pero ella no le estaba dando a un ser humano, entendía ella, ofreciendo a Dios. Y por eso hacía esa ofrenda a él. Continuamos entonces. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. 5. La actitud de los apóstoles. Este domingo por la tarde, al volver a Betania, Jesús caminaba a la cabeza de los apóstoles. No se habló una sola palabra hasta que se separaron al llegar a la casa de Simón. Nunca hubo 12 seres humanos que experimentaran emociones tan diversas e inexplicables como las que surgían ahora en la mente y en el alma de estos embajadores del reino. Estos robustos galileos estaban confusos y desconcertados. No sabían qué esperar del futuro. Estaban demasiado asombrados para alimentar temores. Nada sabían de los planes del maestro para el día siguiente. Y no hicieron ninguna pregunta. Fueron a su alojamiento, aunque poco durmieron, excepto los gemelos, pero no hicieron una vigilia armada de Jesús en la casa de Simón. Andrés estaba totalmente confundido, atormentado. Él fue el único apóstol que no se dedicó a evaluar seriamente la explosión popular de aclamación. Estaba demasiado preocupado con sus responsabilidades como jefe del cuerpo apostólico, como para pensar seriamente en el sentido o el significado de los entusiastas hosanas de la multitud. Andrés se ocupó en cambio de vigilar a algunos de sus asociados, que temía sucumbieran a sus emociones durante la conmoción, especialmente Pedro, Santiago, Juan y Simón el Celote. A lo largo de este día y de los que siguieron inmediatamente, Andrés se vio atormentado por serias dudas, pero nunca expresó ninguno de estos sentimientos a sus asociados apostólicos. Le preocupaba la actitud de algunos de los 12, pues sabía que se habían armado con espadas, pero no sabía que su propio hermano Pedro también llevaba un arma. Así pues, la procesión a Jerusalén causó en Andrés una expresión comparativamente superficial. Estaba demasiado metido en las responsabilidades de su posición para ser afectado de otra manera. Simón Pedro estuvo al principio casi fuera de sí mismo por el entusiasmo de esta manifestación popular, pero al tiempo de su regreso a Betania esa noche ya se había calmado bastante. Pedro simplemente no alcanzaba a percatarse de qué era lo que el maestro intentaba. Estaba terriblemente desilusionado de que Jesús no hubiese aprovechado esta oleada de favor popular haciendo algún tipo de declaración. Pedro no podía entender por qué Jesús no habló a las multitudes cuando llegaron al templo, ni tampoco permitió que hablaran uno de sus apóstoles. Pedro era un gran predicador y le desagradaba ver que se desperdiciara un público tan grande, receptivo y entusiasta. Le hubiera gustado tanto predicar el evangelio del reino a ese gentío allí en el templo, pero el maestro les había advertido específicamente que no debían enseñar ni predicar en Jerusalén durante esta semana de Pascua. La reacción, pues, de esta procesión espectacular a la ciudad fue desastrosa para Simón Pedro. Cuando llegó la noche, estaba meditabundo y entrañablemente triste. Para Santiago Cebedeo, este domingo fue un día de gran perplejidad y de confusión profunda. No conseguía captar la esencia de lo que estaba ocurriendo, no podía comprender el propósito del maestro al permitir esta aclamación entusiasta y luego negarse a decir una palabra a la gente cuando llegaron al templo. A medida que la procesión bajaba por el Oliveto hacia Jerusalén, más particularmente cuando se encontraron con los miles de peregrinos que habían salido al encuentro del Maestro, Santiago estaba cruelmente dividido por sus emociones contradictorias de entusiasmo y gratificación ante este espectáculo, acompañadas por un profundo sentimiento de temor por lo que podría ocurrir cuando llegaran al templo. Se deprimió luego y lo sobrecogió la desilusión cuando Jesús desmontó del asno y anduvo caminando tranquilamente por los patios del templo. Santiago no podía entender la razón por la cual estaban desperdiciando una oportunidad tan magnífica para proclamar el reino. Por la noche, su mente estaba dominada por una incertidumbre desconcertante y terrible. Juan Zebedeo estuvo cerca de comprender el por qué Jesús había hecho esto.
Por lo menos captó en parte el significado espiritual de la así llamada entrada triunfal a Jerusalén. A medida que la multitud proseguía hacia el templo y que Juan contemplaba a su maestro sentado sobre el asnillo, recordó haber oído cierta vez a Jesús citar el pasaje de la Escritura, las palabras de Zacarías que describían la llegada del Mesías a Jerusalén como hombre de paz cabalgando un asno. A medida que Juan reflexionaba sobre esta escritura, comenzó a comprender el significado simbólico de esta procesión de la tarde del domingo. Por lo menos captó lo suficiente del significado de esta escritura para que le permitiera disfrutar en cierto modo del episodio y para evitar deprimirse excesivamente por la conclusión aparentemente sin propósito de la procesión triunfal. Juan tenía un tipo de mente que tendía naturalmente a pensar y sentir en símbolos. Felipe estaba completamente desconcertado por lo repentino de la manifestación y su espontaneidad. Mientras descendían del oliveto, no pudo ordenar sus pensamientos lo suficiente como para determinar el significado de esta demostración. En cierto modo, disfrutó de este acontecimiento porque su maestro estaba siendo honrado. Para cuando llegaron al templo, estaba perturbado por el pensamiento de que Jesús tal vez le pidiera que se ocupara de alimentar a la multitud, de modo que la conducta de Jesús al darle la espalda a la multitud, que tan duramente desilusionó a la mayoría de los apóstoles, fue un gran alivio para Felipe. Las multitudes habían constituido a veces una dura prueba para el mayordomo de los 12. Después de experimentar alivio por estos temores personales relativos a las necesidades materiales de las multitudes, Felipe se unió a Pedro en expresar su desilusión por no haberse hecho nada por enseñar a las multitudes. Esa noche Felipe se puso a reflexionar sobre estas experiencias y estuvo tentado a dudar de toda la idea del reino. Se preguntaba honestamente qué significaban todas estas cosas, pero no le expresó sus dudas a nadie. Amaba demasiado a Jesús. Tenía gran fe personal en el Maestro. Natanael, además de apreciar los aspectos simbólicos y proféticos, fue el que más se acercó a comprender la razón del maestro por reclutar el apoyo popular de los peregrinos pascuales. Se dio cuenta, antes de que llegaran al templo, que si no hubiera Jesús entrado a Jerusalén en forma tan espectacular, habría sido arrestado por los oficiales del Sanedrín y arrojado a una celda en cuanto diera los primeros pasos dentro de la ciudad. Por lo tanto, no le sorprendió en absoluto que el maestro no hiciera más uso de la multitud que lo aclamaba, que hubo entrado en las murallas, una vez que hubo entrado en las murallas de la ciudad, y de este modo impresionó tanto a los líderes judíos que se abstuvieron de arrestarlo de inmediato. Comprendiendo la verdadera razón por la que el maestro había entrado a la ciudad de esta manera, Natanael, naturalmente, la acompañó con mayor serenidad y se sintió menos perturbado y decepcionado por la conducta posterior de Jesús que los demás apóstoles. Natanael tenía gran confianza en la habilidad de Jesús para comprender a los hombres, así como también en su sagacidad y agudeza al manejar situaciones difíciles. Mateo al principio estuvo confundido por esta manifestación espectacular. No captaba el significado de lo que veían sus ojos, hasta que también recordó la escritura de Zacarías, donde el profeta aludía al regocijo de Jerusalén porque llegó su rey trayendo salvación y cabalgando un pollino de jumento. A medida que la procesión se iba acercando a la ciudad y luego en dirección al templo, Mateo entró en éxtasis. Estaba seguro de que ocurriría algo extraordinario cuando el maestro llegara al templo a la cabeza de esta multitud vociferante. Cuando uno de los fariseos se mofó de Jesús diciendo, mirad, mirad todos, ved quién es el que aquí viene, el rey de los judíos, cabalgando en un asno. Mateo tuvo que hacer un gran esfuerzo para no atacarlo físicamente. Ninguno de los 12 estuvo más deprimido que él en el camino de vuelta a Betania esa noche. Después de Simón, Pedro y Simón el Celote, Mateo sufrió la tensión nerviosa más profunda y estuvo en un estado de cansancio extremo esa noche. Pero por la mañana estaba mucho más animado. Después de todo,
era un buen perdedor. Tomás era el hombre más confundido y pasmado de los 12. La mayor parte del tiempo simplemente siguió contemplando el espectáculo y preguntándose honestamente cuál sería el motivo del maestro al participar en una demostración tan peculiar. En las profundidades de su corazón consideraba la manifestación entera un tanto infantil, sino directamente tonta. No había visto nunca que Jesús hiciera una cosa semejante y no podía explicarse esta extraña conducta este domingo por la tarde. Cuando llegaron al templo, Tomás había deducido que el propósito de esta demostración popular era asustar al Sanedrín para que no se atreviesen a arrestar inmediatamente al maestro. Camino de vuelta a Betania, Tomás pensó mucho, pero nada dijo. Para la hora de ir a dormir, la sagacidad del maestro, al preparar esta entrada tumultuosa a Jerusalén, había empezado a tener cierto encanto humorístico y él se alegró reaccionando de esta manera. Este domingo comenzó como un gran día para Simón el Celote. Vio visiones de cosas extraordinarias en Jerusalén para los próximos días y en eso tenía razón. Pero Simón soñaba con el establecimiento de un nuevo gobierno nacional de los judíos, con un Jesús sentado en el trono de David. Simón veía a los nacionalistas volcarse a la acción en cuanto se anunciara el reino y se veía a sí mismo en el mando supremo de las fuerzas militares que se unirían en el nuevo reino. Durante el descenso del Oliveto, aún llegó a imaginarse que el Sanedrín y todos sus simpatizantes estarían muertos antes de la puesta del sol de ese día. Realmente creía que iba a ocurrir algo extraordinario. Él era el varón más ruidoso de toda la multitud. Para las 5 de la tarde, era un apóstol silencioso, taciturno y desilusionado. No se recobró nunca enteramente de la depresión que lo dominó como resultado de las impresiones de este día, por lo menos no hasta mucho después de la resurrección de su maestro. Para los gemelos Alfeo, este fue un día perfecto. Realmente disfrutaron de todo, desde el principio hasta el fin, y como no estaban presentes durante la quietud del paseo por el templo, no tuvieron que pasar por la desilusión que siguió al entusiasmo popular. No podían comprender la actitud deprimida de los apóstoles al volver a Betania esa noche. En la memoria de los gemelos, este fue siempre el día en que se sintieron más cerca del cielo en la tierra. Este día fue la culminación satisfactoria de su entera carrera como apóstoles. La memoria del entusiasmo de este domingo por la tarde los acompañó a lo largo de toda la tragedia de esta semana pletórica hasta el momento mismo de la crucifixión. Era el ingreso triunfal más apropiado del rey que podían concebir los gemelos. Disfrutaron cada momento de toda la procesión, aprobaban plenamente todo lo que veían y acariciaron largamente el recuerdo. De todos los apóstoles, Judas Iscariote fue el que estuvo más adversamente afectado por esta entrada en procesión a Jerusalén. Su mente estaba en un fermento desagradable debido al reproche del maestro el día anterior en relación con la unción de María en la casa de Simón. Judas estaba disgustado con todo el espectáculo. Le parecía infantil, aún directamente ridículo. Mientras este vengativo apóstol contemplaba los acontecimientos de este domingo por la tarde, Jesús le parecía más parecido a un payaso que a un rey. Resentía de todo corazón el entero espectáculo. Compartía los puntos de vista de los griegos y de los romanos, que despreciaban a todo aquel que consintiera en cabalgar un asno o el pollino de un jumento. Para cuando la procesión triunfal hubo entrado a la ciudad, Judas prácticamente se había decidido a abandonar la idea de tal reino. Estaba casi decidido a abandonar todo intento de establecer el reino del cielo si los intentos fueran de índole tan absurda. Pero cuando recordó la resurrección de Lázaro y muchas otras cosas, decidió quedarse con los 12 por lo menos otro día.
Además, llevaba la bolsa y no quería desertar llevándose los fondos apostólicos. Camino de vuelta a Betania, esa noche su conducta no parecía extraña, puesto que todos los apóstoles estaban igualmente deprimidos y taciturnos. Judas estuvo profundamente influido por la irrisión por parte de sus amigos saduceos. Ningún otro factor ejerció una influencia tan poderosa sobre él en su determinación final de abandonar a Jesús y a sus apóstoles como el que le produjo cierto episodio que ocurrió justo cuando Jesús llegó a la puerta de la ciudad. Un saduceo prominente, amigo de la familia de Judas, corrió hacia él diciéndole, haciéndole burla y dándole una palmada en la espalda, dijo: ¿Por qué se te ve tan preocupado, mi buen amigo? Regocíjate y reúnete con nosotros para clamar a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, que llega a la puerta de Jerusalén montado en un asno. Judas no había tenido nunca miedo a la persecución, pero no podía soportar este tipo de ridículo. Juntamente con la emoción de venganza largamente acariciada, se mezcló ahora este temor fatal del ridículo, ese sentimiento terrible y tremendo de avergonzarse de su maestro y de sus compañeros apóstoles. En su corazón, este embajador del reino ya era un desertor. Tan solo le quedaba encontrar una excusa plausible para romper abiertamente con el maestro. Este interesante documento fue leído el día de hoy por Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Es bien interesante ver, claro, o sea, era total contradicción, o sea, porque a veces pensaban una cosa, a veces pensaban otra, no adivinaban qué tenía en mente Jesús, se imaginaban algo que iba a pasar, pero a la mera hora no pasaba, o sea, ponernos en los zapatos de los apóstoles nos puede servir para entender lo difícil que debió de haber sido para ellos poder entender todo lo que tenía que ver con el reino del cielo. No debió de haber sido nada fácil, primero imaginarse un final feliz, digámoslo así, pero luego ver que así no era, que era de otro modo. Y bueno, no hablemos de lo que sucedió después, ¿no? Pero ese día debió de haber sido difícil para ellos y bueno, qué bueno que ahora los reveladores nos narran esos pequeños detalles porque así podemos comprender mejor lo que fueron los apóstoles, que creo que este tipo de contradicciones en sus mentes no trascendió como ahora lo podemos entender. Y es bonito conocer eso, creo yo. Octavia, adelante, Siler. Fíjese lo que a mí se me viene en mente. Lo que se me viene en mente son varias cosas. Espero explicarme porque está un poco complejo. Recuerden que Jesús hizo dos autootorgamientos en los primeros donde resolvió de algún modo algunas situaciones planetarias que se habían presentado en ese momento y regresó después de cada autootorgamiento, regresó, creo que fue en la primera, en la segunda o la segunda, la tercera, no me acuerdo, pero resolvió la situación en las esferas. Lo dice el documento. Quiero pensar que a lo mejor en el caso de Urantia está en ese proceso de resolución, ¿no? De resolver la situación, que es lo más seguro. Pero dada la línea evolutiva de esta esfera, Jesús sí tenía presente que todavía a Urantia pues le faltaba un buen rato de evolución, ¿no? Porque pues, Jesús conoce todas las etapas planetarias y todo cómo deben desarrollarse las esferas y hasta llegar a la etapa de luz y vida. Entonces también yo siento que en la mente de Jesús pues era obvio que él sabía pues, que apenas empezaba esto aquí en Urantia. Mas, sin embargo, los apóstoles pues ni idea. Si nosotros ni siquiera teníamos idea hasta que llegó esta revelación y tenemos ya el conocimiento y adelantado, porque también el libro de Urantia, no recuerdo de qué documento, te habla de las etapas de luz y vida, y hasta la segunda o la primera etapa de luz y vida es cuando apenas se entregan algunos conocimientos. Entonces nosotros tenemos el privilegio que se nos adelantó mucha información y que ahora podemos de algún modo tratar de entender, ¿no? ¿Qué pasaba en la mente de Jesús? Bueno, yo sí lo interpreto, puedo estar mal. ¿Qué pasaba en la mente de Jesús? No, ¿cómo manejar eso, no? Y no
no tratar de explicárselos, porque como usted bien dijo varias veces, el contexto de la época pues era muy difícil que a lo mejor los apóstoles pudieran comprenderlo. Y parece ser que Jesús no hizo ningún esfuerzo, simplemente se portó de acuerdo al nivel de la época, como dice la revelación misma, dice, no te van a dar más de lo que puedes comprender en el momento que se da una revelación, ¿no? Entonces Jesús dio lo que se tenía que dar, pero también Jesús dentro de sí sabía todo lo que nos falta, ¿no? Y todo lo que le faltaba a Urantia. Entonces, yo así lo veo, espero haber aportado algo y haberme dado a entender. Gracias y gusto en saludarlos. Buenas tardes. Muchas gracias, Silvia. Sí, de acuerdo. Marcelo, adelante. Sí, buenas noches a todos. Yo quisiera ir a la última parte que tú mencionabas, querida Flor, sobre qué hubiese pasado si todos los apóstoles reflejaban sus verdaderos pensamientos al regreso de Jerusalén camino a Betania. Entonces, quisiera tal vez tu explicación que podrías ahondar en esta frase de la primera parte de este documento que leímos en el 172.1.7, que menciona y dice, fue a causa de este reproche el que Judas Iscariote lo interpretó como censura personal y finalmente decidió vengar sus sentimientos heridos. Muchas veces había tenido subconscientemente estas ideas, pero ahora se atrevía a pensar estos pensamientos malvados en su mente consciente y abierta. Entonces, no sé qué qué interpretas tú de esta diferencia entre lo que es pensar subconscientemente de hacerlo conscientemente. Mira, yo lo que creo es que en su subconsciente, a él le molestaba el ridículo. Ujú, Inconscientemente él tomó ese tema como si fuera en contra de él. O sea, Jesús perfectamente pudo haber hecho el comentario y hubiera pasado por alto, o sea, el detalle de que tenía razón, se hubiera podido usar el dinero para otros temas, lo que tú quieras. O sea, como hecho, se pudo haber hecho. El detalle es que fue más allá. Y yo creo que muchas veces nosotros a veces hacemos lo mismo. Detalles que pueden ser de caso práctico, los tomamos personales. Y al tomarlo personal empezamos a crear dentro de nosotros una serie de rechazos y agresiones, etcétera. Y en este caso, además, él le temía el ridículo. O sea, fue una serie de circunstancias que hicieron que él tomara un hecho que, si bien él hizo el comentario, quizá hubiera pasado, no hubiera tenido tanta profundidad si lo hubiera tomado como un hecho que pudiera haber ayudado o como una solución a problemas. O sea, darle, ¿cómo te puedo explicar? Darle otro cariz a ese comentario de Jesús, pero él lo tomó personal, o sea, lo tomó como era a él, reprochándole o negándole, no negándole el derecho a decirlo, pero más bien como reprochando lo que había dicho. Que ujú, quizá, o sea, en cierta forma sí, Jesús pudo haber dicho, no tienes por qué pensar así, o sea, tienes razón que se pudo haber usado el dinero para otros, para darle a los pobres, pero en este caso hay una razón por parte de esta mujer para hacerlo. No lo pienses mal. O sea, aunque él tuviera razón en el fondo del hecho, digamos. Ujú. Pero el problema lo tenía Judas en la mente. Y contra eso es bien difícil, porque cuando alguien piensa una cosa, no lo puedes sacar de ahí. O sea, tú no puedes hacer por alguien algo que esa persona no quiere hacer por sí misma. Y en este caso creo que fue lo que pasó. Al tomarlo personal y luego aunarse con el otro comentario del otro saduceo, pues la bomba explotó. No sé si contesté tu pregunta o te enredé más. no, sí, sí. No, A ver, ¿sabes interpreta. qué sería bueno? A ver, Carlitos. Carlitos leyó el uno. A lo mejor él tiene algo que pueda ampliar este mismo comentario. Bueno, yo pienso que cuando se dice que él tenía ciertos pensamientos como subconscientes, yo me imagino que son de esos pensamientos que a veces le llegan a uno, pero uno inmediatamente sabe que no son correctos y los echa para un lado, ¿entiende? Y se distrae y no le hace caso.
Pero ya en este momento Judas le vino el mismo pensamiento y ya no hizo eso, sino que ya lo aceptó, lo pensó ya directamente y dijo, ahora sí, no desechó el pensamiento, no quiso sacarlo de su mente porque entendía que tal vez eso no era lo correcto, sino que ya lo aceptó como que ahora sí, ya este es el colmo, ya no aguanto más. De hecho, creo que dice que ese mismo día se iba a ir, pero pues acordándose de lo de Lázaro y otros portentos del cuales él fue testigo, pues decidió quedarse, dice que un día más. Y fíjese que dice también que no se fue porque tenía la bolsa. Si fuera un ladrón, pues con mayor razón, se hubiera ido y se llevaba el dinero, pero también tenía que dejar entregarlo o lo que fuera, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera, que fue que en ese momento él ya aceptó esos pensamientos y les dio vía libre para planear o planificar lo que iba a hacer, mientras que antes quizás los desechaba y no les hacía caso, los mantenía eh, pues en control. No sé si eso pues sea la respuesta, ¿verdad? Pero eso es como lo pienso yo. Ahora, es bien difícil poder decir o plantear una defensa con Judas, porque él de por sí ya había tenido una vida difícil en el sentido de que había sido rechazado por sus padres cuando era joven. O sea, de entrada fue un niño único, mimado, lo cual ya te plantea un perfil psicológico especial. Y luego rechazado por sus padres, o sea, dentro de su mente debió de haber habido mucho conflicto y yo no creo que tenía mucha paz, de hecho, no estaba casado, o sea, se nota que no se llevaba bien con nadie, o sea, al menos en ese sentido, ¿no? Entender la psicología del pensamiento interior de Judas no fue fácil para él tampoco, no lo estoy justificando, pero fue conflicto interior, ¿no? En él, que obviamente pues desató en todo lo que ya conocemos. Aníbal, adelante. Gracias a los dos. Bueno, según lo que dice Flor, Judas era un enfermo mental. A mí lo que me parece como eh, que me deja a mí perplejo es que si nosotros hubiéramos estado al lado de Jesús y viendo la forma como se comportaba, es que era estar al lado del creador del universo local, estar cerca de un hijo paradisíaco durante varios años y no cambiar. Eso a mí me parece como imposible. Tendría que ser como lo que acabé de decir, un enfermo mental. La Pero, mente no pero, le... pero Mm, Aníbal, usted sabe ahora que es un hijo paradisiaco, que es el creador de un universo local y toda esa información. Ellos no tenían ni idea de eso. Como un ser humano, lo veían simplemente, alguien especial, pero lejos ellos de imaginarse quién era realmente Jesús. Por eso es claro. que actuaron como actuaron. Si nosotros, con el conocimiento que tenemos ahora, hubiéramos estado allí, pues nuestra actitud habría sido muy diferente por lo que sabemos ahora. Pero si estamos Pero allá es sin que saberlo, pero es que ellos estaban viendo una persona que no cometía errores, no pecaba, no trataba mal a nadie, nunca hizo algo mal hecho y la rectitud era impecable. Sí, correcto, sí. entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Pero entonces eso no significa que fuera el creador del universo o que fuera un hijo del Padre Universal, en realidad. Significaba que era una persona muy correcta, muy de imitar, ¿no? Diría yo. Adelante, Flor, que usted tiene la palabra. Oh, gracias, Carlitos. Y otro detalle, o sea, que lo pienso, y nos lo dicen de hecho, nos lo van a decir después en los documentos que siguen. Lo que pasa es que no hubo amor por parte de Judas hacia Jesús. ¿Por qué no se desarrolló ese amor? Bueno, cada quien en su libre albedrío puede decidir cuándo aceptar y amar a una persona o rechazarla. Y en eso ya sabemos que el libre albedrío es lo más respetable que hay, ¿no? O sea, amar a alguien es una decisión personal y él no decidió amar a Jesús, faltó amor, según lo que nos comentan. Y además era individualista porque no iba con Jesús para platicar de sus cosas, sino que se metía en sus cosas, en su mente, y era una persona solitaria en cierta forma. A ver, Octavio.
Además, algo que se me ocurre ahorita, ellos ya tenían ajustador de pensamiento. Y si tenían ajustador de pensamiento, porque se supone que los ajustadores de pensamiento se derramaron después del Pentecostés. Y si en dado caso tenían ajustador de pensamiento, ¿de qué tipo de ajustador de pensamiento? El documento, no recuerdo si el 109 o el 110, o a lo mejor el 108, no sé, pero ahí dice que de acuerdo al estudio previo que hacen los ajustadores de pensamiento, es el tipo de ajustador que te va a tocar y tiene que ver en tu desarrollo intelectual, en tu desarrollo espiritual y en la combinación de ambos conceptos. Entonces también hay que ver qué ajustador de pensamiento tenía cada uno de ellos, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos es por la calidad del que nos haya tocado. Hay unos más elevados que otros. Gracias. Gracias, Octavio. Bueno, en realidad en los documentos posteriores vamos a poder conversar más al respecto porque después dan una breve explicación sobre el perfil psicológico de Judas y ahí podamos quizá entenderlo un poco mejor de acuerdo a lo que los reveladores nos narran, ¿no? Es interesante. Bueno, si no hay más inquietudes, adelante, Carlitos, te paso el micrófono. Gracias, Flor. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Como siempre, los invitamos al próximo jueves para continuar con el siguiente documento que ya pasamos al siguiente día, el lunes, y los sucesos que ocurren en ese día. Así que, como siempre, también les recuerdo de que den una leída Gracias. al documento antes, que es mucho mejor, porque ya pueden tener las preguntas preparadas. Y los invito entonces para el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana y hasta entonces, con el favor del Padre. Que estén bien. Gracias. Un Gracias. fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí.